De cultura y pasión, un rincón de divulgación, inspiración o emoción. Ven y descubre, ven a escuchar, que el mundo es más bello cuando hay que subrayar. Conocimiento se convierte en locura. Bienvenidos a lo innombrable. Bienvenidos a lo innombrable. Muy buenas, subrayartitos, hijos de Bradbury. Bienvenidos a un nuevo episodio de Subrayarte. Y en este nuevo episodio vamos a seguir con Jesse. James. Y nos falta. Y nos falta el miau. Venga. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra vez a vuestro podcast de divulgación cultural, arte, literatura, cine. Hoy estamos de nuevo con el Helio Torres Churón, que vamos a seguir con nuestro querido Lovecraft, porque un poco loquito este. Sí, lo de poner los nombres y los apóstrofes y voy a inventarme este idioma que nadie sabe qué significa, nadie sabe qué quiere decir. Bueno, todo Nadie sabe nada. será mejor que cómo escribes a... ¿Cómo se dice este? El del Evangelio de según Jesucristo. ¿Cómo es? José Saramago. Saramago. No me gusta nada cómo escribe, tío. ¿Has leído algo de él? Sí. No me gusta nada. O sea, no me gusta nada la técnica que escribe. Yo sé que es todo súper creativo, pero la escritura automática no me va nada. Buah. Me pierdo, me pongo nervioso cuando no veo forma. Yo creo que es algo que tenemos los profes de lengua, que somos maniáticos en eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Elio? Pues hoy vamos a comentar algunos de los relatos de Lovecraft. Bueno, antes de todo, Antes de ¿cómo de locos está para que estés otra vez aquí? Es que me insistió. Ya. Lo dije, por favor, ven. No llegó a rogar, me dijo, ven, le dije, no sé, ven, dije, vale, voy. Ven y lo dejo todo. Efectivamente. Vamos a comentar un poquito algunos de los relatos de nuestro sacerdote por excelencia, H.P. Lovecraft. Vamos a empezar con La llamada de Tuculo, de Cthulhu, Cthulhu. Seguimos con Los sueños de la casa de la bruja, donde nos vamos a poner un poco científicos. Después nos vamos a indignar con el caso de Charles Dexter Ward, que aquí mi amigo está preparado. Indignar. Sí, sí lo es. Ay, que peca de Que prudencia. Hay que respetar los gustos ajenos, aunque sea una pura mierda. Totalmente. Si me gusta esto, muy bien. Seguimos Me alegro con... por ti. Esto es mío. Esto es tuyo. Seguimos con... O sea, pero aprende a escribir. Tú vas a corregir exámenes. Oye, por favor, el modelo de Pigman. El modelo de Pigman. El ser en el umbral. El color que... El color que cayó del cielo, aunque Vale. este yo lo he visto escrito Como el color que surgió del espacio y todo eso. Vamos a hablar de ello, que tiene varios nombres, sí. El horror de Dunwich. Hay que hacer, antes, a modo de introducción así breve, hay que hacer como un triángulo, que os voy a poner por ahí, donde las ciudades imaginarias en las que Lovecraft inspira sus relatos más o menos están en forma triangular, ¿no? Está Dunwich, está Arkham, ¿no? Que tiene universidad, la Universidad de Miskatonic, que salen muchos relatos. Es el río. El río Miskatonic. El río Miskatonic. El hecho de que haya personajes y ubicaciones geográficas que él tome por ciertas, como reales, eso le da verosimilitud al relato. Y bueno, ¿no? está situado en Nueva Inglaterra. Todo este triángulo se Pero mueve. bueno, todo es inventado, o sea, no es real. Inventado, pero estoy seguro de que hay Illuminaus buscándolo. Seguro. Como pasa con todas las series y libros que transcurren en algún lugar ficticio. De hecho, si pones el Necronomicon PDF, sale el Necronomicon, aunque es un libro que no exista. Bueno. Pero... Y de hecho hay reproducciones físicas. Yo recuerdo que algún facsímil vendían del Necronomicon. No venía con forro en piel humana, lo cual considero... Qué pena, No entiendo yo entonces para qué sacas esta mierda. Yo creo que se puede empujar en eBay el de... Pues si hay alguno Pues igual, en versión humana. igual. No. Bueno, ya comentaste lo de la ubicación ficticia de estas ciudades en Nueva Inglaterra, que va moviendo la ubicación
puedan ocurrir cosas en el mundo real que digan, pues esto no puede estar aquí, tengo que moverlo de sitio, que tampoco es que sea especialmente importante a la hora de... No, pero sí, es importante porque al fin y al cabo lo va Digo que lo moviendo. vaya moviendo. ¿Lo justifica en la obra? No. Simplemente lo No mueve y necesita búscate la vida. justificación, efectivamente. Esto está aquí y no hay más. No, Búscate la vida. no, Muy tal. bien. Tampoco me parece que dé unas indicaciones geográficas muy concretas de cómo llegar ni de nada. Más bien un poco vago. Sabe la zona en que está. Sí, así como que pervive el misterio, ¿no? Eso Sí, es muy y luego- de Stephen King también. Sí, porque además la zona viene a ser Nueva Inglaterra, Maine. Sí, sí, es la más o menos Que la luego es misma, una cosa sí. que siempre me llamó la atención porque en Estados Unidos se considera que la zona en la que pasan todas las cosas raras es en la otra costa. O sea, es en Portland, en Oregón. Sí. Es donde ocurren todos los fenómenos paranormales, pero los dos grandísimos escritores de terror Se mueve en la costa, se mueven en la la otra costa costa. oeste. Perdón. Yo no sé si Stephen King sería por influencia de Lovecraft porque te presenta... Sí, bueno, porque además tiene el Jerusalem Road, que salen muchas y bueno, ciudades que desaparecen. De hecho, no solamente ciudades, sino edificios, ¿no? Que están a tomar por culo. O sea, yo creo que es algo muy Lovecraftiano también eso. ¿Ves? Ya estamos diciendo la palabra Lovecraftiano, es muy Lovecraft. Y es que Lovecraft ha trascendido a todos los autores de terror y Stephen King iba a ser menos. Empezaremos por la lo más llamada de famoso. Cthulhu, que La llamada de- probablemente sea la obra más representativa de su obra. De hecho, es el dios primigenio que da nombre a los mitos de Cthulhu. Entonces, bueno, Recordamos, perdona Elio, antes de que sigas, que hay, vamos a decir, Dios. Es que decir la palabra Dios es una palabra que nosotros podemos acceder a ella, ¿no? Entonces, yo diría, un ser primigenio. sí, un ser, una criatura, pero es que divagamos entre lo que conocemos, porque seguramente Lovecraft le hubiera dado otro, si lo hubiera jerarquizado como hizo su compañero Derleth posteriormente, pues le hubiera dado otro nombre, otra nomenclatura, pero yo creo que decir Dios es algo muy baladí, ¿no? En el mundo de Lovecraft. Pero bueno, podemos decir que es un ser, un dios, etcétera. Están los arquetípicos o también llamados exteriores, que son como los dioses supremos, ¿no? Que se encuentran a millones de años luz nuestra, que están en centros de estrellas y universos. Se accede a ellos por portales espaciotemporales y que son súper poderosos. Luego están los primigenios, que están ocultos por ejemplo, en la Tierra, que estuvieron aquí antes que nosotros, que se pueden invocar, que muchas veces, antes hemos sacado el tema de Godzilla, que me recuerda mucho, porque en la película de 2016, por ejemplo, el submarino va penetrando por ese mundo que parece Atlante, ¿no? Donde hay esculturas y hay referencias a civilizaciones antiguas que encontramos en la llamada de Cthulhu, de la que vamos a hablar. Y luego están las razas menores, que son como los seres del agua. Los sirvientes exacto. de los primigenios. Los habitantes de la ciénaga son como los sirvientes, ¿no? Más, muchos de estos sirvientes están asociados a uno de los primigenios. Ujú, O sea, sí. Cthulhu tiene las semillas estelares, Dagón tiene los profundos. Digamos que el más humano de estas criaturas es Nyarlathotep, ¿no? Que es como que tiene 1000 formas, ¿no? Es el Que adopta llama avatares. Es el que adopta la forma más humana, porque es el que más trato tiene directamente Sí, con humanos. con humanos, Trato directo, porque otros tienen trato, pero para comérselos. claro. Pues el Wendigo. Exacto. Y también tiene intereses, ¿no? Entonces ya si hablamos de intereses ya hablamos de humanidad, ¿no? Es como el más cercano Sí. a ellos. Porque no solamente es inteligente como nosotros, sino que también cuando eres inteligente tienes la habilidad de manipular. Entonces, pues digamos que ese dios tiene esas características, ¿no? Porque luego se habla de que Azathoth, por ejemplo, es tonto perdiz. O sea, es poderoso, pero en verdad tiene el cerebro de un mosquito, Sí, lo tiene. Sí. básicamente. Sí, es una cosa que se Entonces, se comenta, los mentideros. Volviendo a la llamada de Cthulhu, Cthulhu. aquí pasan cosas extrañas que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Que aparece un pulpo gigante. Pues mucha gente Sí, piensa que pero- la llamada de Cthulhu es solamente que aparece un pulpo gigante. No, es una cosa un poco más compleja. O sea, la historia arranca cuando muere el tío del protagonista, pues hereda sus pertenencias y encuentra papeles que hablan de cosas extrañas y una peculiar estatuilla de Cthulhu. Que no sé qué está pasando aquí, voy a investigar y empieza a investigar un poco sobre qué pasa, de qué viene esta estatua.
Entonces es un relato que tiene un toque de novela, lo que ahora se conoce como novela negra, porque tienes una investigación de qué está ocurriendo. Al mismo tiempo, mientras avanza esta investigación y el protagonista descubre más hechos, más acontecimientos y todo lo que hay detrás, se ve también su descenso cada vez a la locura. Este es un tema muy recurrente en Lovecraft, el descenso a la locura. Y bueno, finalmente, tampoco quiero destripar aquí toda la historia, todo lo que ocurre, pero bueno, finalmente, al final habría que contarlo, porque al final Sí, bueno, pero... es una cosa importante. Pues Tulu está durmiendo en una isla que está sumergida, que solo se levanta en X ocasiones, y esta es una de esas ocasiones. Entonces llegan en un barco, la isla sale, hay una especie de distorsión espacial y los marineros que salen huyendo despavoridos y no saben si ven, porque tampoco te lo deja claro del todo, o imaginan un monstruo gigante. Y después la isla desaparece y del monstruo no se ve nada. O sea, al final queda así un poco abierto de, a ver, se supone que está durmiendo de nuevo bajo el mar, porque si se hubiera despertado y hubiera salido, pues nos hubiéramos enterado, porque hubieran pasado cosas no buenas en general. Y esto tiene un poco también de folk, ¿no? Porque al fin y al cabo las tradiciones ancestrales de todos estos territorios, ya no te hablo solamente de ciertas islas que desaparecen o aparecen, sino lugares legendarios como por ejemplo el Dorado, o incluso en Escocia, el monstruo del lago Ness, el Yeti, Bigfoot. Todas estas criaturas, ¿no te da la sensación de que no siempre se está muy claro cómo son, qué hacen, cómo viven? Bueno, en este caso yo creo que no, porque sí está claro cómo viven muchos de ellos. No lo sé. Pero el contacto con el humano. No, el contacto con el humano, bueno, como hablábamos antes, algunos no tienen mucho y otros tienen más. Pero bueno. Y es muy característico, ¿no? La forma de Cthulhu, de ese pulpo. Sí, el pulpo gigante con los tentáculos, las alas de murciélago. alas. Es muy característico porque al final es gran parte de la marca del Lovecraft, el Cthulhu, o sea, es lo más representativo, es lo más como el evento más apocalíptico, tal y como te lo cuentan y te lo describen, es que él se despierte y salga de la isla. No voy a intentar ni pronunciar el nombre de la isla, te lo dejo aquí si quieres. No, gracias. Y que luego realmente, pues, como decías antes, el Derleth lo estratifica el poder y no es ni mucho menos el primigenio más poderoso, tampoco es el más débil. Pero es como lo que marca el inicio, sería como las campanas de Apocalipsis. Sí. Que el señor salga de su siesta. De su siesta, exacto. Que tenemos como esa isla sumergida, ¿no? Esa que hablábamos antes, que comparaba yo antes con Godzilla, ¿no? Donde el ser humano es el que va a ese territorio, porque bueno, Cthulhu se lo puede llamar, no se lo puede llamar, pero él es indiferente ante la humanidad. Totalmente. O sea, él no persigue ni destruirnos ni ayudar, lo único que nada. persigue es el caos, pero el caos como una palabra neutra, ¿no? No como una palabra negativa, sino como una palabra neutra, porque al fin y al cabo el caos es lo contrario al orden, ¿no? Y el universo de Lovecraft es todo menos orden. Que luego Derleth volverá y dirá, esto hay que ordenarlo. Pues no, señor, no. Pues luego, y hay otro relato en el que se vuelve a levantar la isla, Ujú. solo que esta vez lo solucionan, no es un relato de Lovecraft, ya es uno de sus seguidores, se van tirando una bomba atómica y lo vuelven a hundir. Exactamente como pasa en Godzilla. Llegan por ahí y dicen pum, bomba, abajo. Que no Exactamente. no tiene el mismo, ni parecido, porque aquí sí que es lo que te decía cuando vienen los marineros, el caos de la huida, el terror de la isla que se acaba de levantar, que tal, es un final bastante, además. Bueno, de hecho no es el final porque luego acaba con el protagonista más para allá que para acá, deseando o sea, dudando siquiera de si va a sobrevivir, si lo van a ir a buscar y lo van a matar, pero deseando que su verdugo no haga pública la información que él ha descubierto con sus investigaciones. Claro, porque tú ten en cuenta que algo así puede trastornar a alguien. Claro. O sea, es que tú imagínate ahora mismo que te encuentres una estatuilla de algo que en verdad es un monstruo. O sea, según tu imaginario cultural,
es un monstruo. Es que Sí. Cthulhu es un monstruo a ojos de un humano. Y Claro, que pero- puede despertar y luego puede... Tiene esa. O sea, le encuentra la estatuilla y es como le despierta una fascinación que no puede evitar el investigar qué es esta estatuilla. Porque yo me he encontrado cosas, a lo mejor de mis padres. Bueno, Pero sí, te comes la cabeza de... pero aquí ¿qué sí es que, esto? sí que tiene un algo la estatuilla que dice, tengo que saber qué es. Qué es Es esta. como un poder hipnótico también, ¿no? De... Sí, bueno, es que si no lo haces tampoco no tienes historia. Entonces, bueno. Ya, bueno. A ver, es necesario que lo investigues porque si no sería un relato tremendamente Pero es que- corto. O sea, es la redacción del colegio. Pero es como que te llama, ¿no? Que te Sí, llama el mismo... sí, Ese poder cósmico, ¿no? Tenemos aquí a... Esta maravilla ilustrada. Buah, es una pasada. Entonces tiene una de las frases más famosas de toda. Es que por mucho que tu imaginación quiera ponerle cara a Cthulhu y a todas estas bestias, yo creo que cada uno como lo representa No, de, por supuesto. de una No, forma. que sería aquí es lo más misericordioso que existe en el mundo, creo yo, es la incapacidad de la mente humana para establecer relaciones entre los datos que contiene. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los negros mares de la infinitud y no hemos sido concebidos para viajar muy lejos. Exacto. En otras palabras, eres un ser finito y limitado y te jodes. Nada, ponlo por aquí si quieres, ya que lo hemos puesto. O sea, ponemos aquí los libros y ya está. Ponlo por ahí donde quieras. Solo quería leer esa frase. Maravilloso. Porque es una de las grandes frases y de hecho es una cosa que es un tema muy recurrente. Los temas de Lovecraft suelen ser muy recurrentes y el tema ¿de qué estaba hablando? De Es qué que se bonito me fue el hace salto día hoy. por la memoria. No. Bueno, el tema del no poder, de que el conocimiento, que el investigar en, ¿cómo llamarlo?, en conocimientos prohibidos va a acabar mal. Sí. De hecho, Sí. casi todos los protagonistas, los investigadores y tal, acaban chiflados todos. Cuanto más van descubriendo, cuanto más van sabiendo, pues les ocurre lo mismo que al protagonista de este libro. Acaban Esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Acaban- Tú cuanto más conocimiento, el conocimiento siempre pensamos que es algo bueno, pero en verdad todo esto estás tanteando un terreno tan desconocido para tus, vamos a decir, leyes físicas y tus lógicas, que cuando das con algo verdaderamente nuevo, te puede hacer daño, aunque no sea esa la intención de Cthulhu, por ejemplo. No, a mí es- esto me parece es- muy interesante. También hay una crítica a la ciencia y a los avances científicos. Ya me sorprende, Y lo que- porque él era un aventurero en ese sentido. Sí, no, y era una apasionada de la ciencia, pero también es cierto que la ciencia, los descubrimientos de la ciencia también te pueden llevar, de cierta forma, si no los haces de una forma controlada, pues puede ser lo que se referiría a grandes males. Todo puede pasar cuando manipulas la ciencia. Pues puede ser. Mira, Luego también. mira a Víctor Frankenstein. ¿Tú consideras que Lovecraft era en verdad un satanista? Como dicen muchos. No me parece que en su obra haya nada. Yo creo que es producto de que la gente lo asocia directamente al demonio, por asociarlo a algo, ¿sabes? Yo creo que en verdad era un tío que se reía Yo de creo todo que esto. sí. Yo creo que sí. O sea, un paisano que respondía pareados Mm. a todos los haters y se reía de ellos, pues no creo que. Yo creo que todo esto, es decir, era masón, era... Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de lo que no podemos conocer, al fin y al cabo. No tiene que ver, todo esto es ritualística y todo esto, no creo que sea puramente humana, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver, tiene tintes gnósticos, obviamente, porque todo se relaciona epistemológicamente, pero no creo que sea hasta el punto del diablo o de un aquelarre. Sí es verdad que, por No. ejemplo, en los sueños aparece una bruja, pero... Claro, parece una bruja, pero es un elemento conductor de la historia. O sea, al sí. final es. No. También aparecen muchos brujos, pero son elementos de la historia. No me parece que sea algo. Bueno, No, yo tampoco. Pues si te parece pasamos al siguiente. me parece. Los sueños de la casa de la bruja de 1932, que también se publicó en la famosa revista esta que ya Weird hemos Tales. dicho, Weird Tales, en julio del 33. Y tenemos a Walter Gilman, que, oh sorpresa, es un estudiante de matemáticas y física y folclore antiguo y magia en la universidad de... ¿A qué no sabes de dónde? Boston. No, ¡Uy! Miskatonic. ¡Córcholis!
Corcho. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me has dicho? Voy a hacer un pequeño Sí. inciso, no sé si lo tendrás por aquí apuntado, Sí, pero, dime. pero no tal. Y es curioso porque Lovecraft separa, digamos, a la gente, digamos, en sus boletos, en su tal. Digamos que lo separan dos grandes grupos. Por un lado tienes a la gente de ciencia y por otro lado tienes a la gente del pueblo llano, que cree mucho más en supersticiones y rituales ancestrales y demás. Y generalmente suelen estar muy separados. Que eso es algo que se va a dar muy bien a los Road de Dunwich. Lo Tienes veremos. los científicos y tienes los, no sé cómo llamarlos, ¿de acuerdo? Pero en este caso no. En este caso el protagonista es un científico o un proyecto de científico, pero al mismo tiempo cree también en los rituales. En los rituales y en la magia y en todo esto. Y de exacto. hecho generalmente los protagonistas suelen perder. No suele haber perder es un término muy relativo. Es ¿no? antihéroe. Pero da igual que usen la ciencia o los rituales. Falla. Y aquí tenemos un ejemplo, que no voy a decir más, para notar, de las dos cosas en uno y cómo le va. Exacto. Porque además, nuestro protagonista se instala en la casa de una misteriosa bruja de la ciudad. Esto me está empezando a dar miedo. Verás luego cuando empecemos a salir al pasillo. No vayas al baño, ¿eh? Pues esta famosa bruja que se llama Kezia Mason. Vas a ponerlo todo perdido, cocho. Mira que apuntes. Pues esta chica, Yo no esta los querida. entiendo, me da igual que No entiendes la letra. no entiendo nada, no entiendo mi letra. Esta Sigo querida- sin entender mi letra, porque ya estaban para la semana pasada. Y aquí seguimos. Tienes la misma posición que la semana pasada. ¿Qué pone aquí? Coto. No. Ojo. Caso, vale. Caso. Pero sacaste que era el caso mira, porque, es que por lo que pone después. has abierto aquí un portal interdimensional. Porque la A con la O. ¿Tú sabes cómo se llama esto? El diagrama de Venn. Una mierda, sí. El diagrama- mira, te lo explico. Sí, que se parece el niño a los Backstreet Boys. Te lo explico porque has hecho algo interdimensional. El diagrama de Venn es, por ejemplo, Sí. mira, te pongo aquí a ti, Helio, Sé lo que es un diagrama. Miguel. Sí, ya lo sé. un diagrama de Venn, Ah, lo sabes. Ah, vale. Pero sigue. Que Y aquí ponemos- Que salga el profesor que llevas dentro. Aquí pone, es que me encanta. Aquí pones Lovecraft, ¿ves? Porque es lo que tenemos en común. Muy bien. Y has hecho, en el caso de Dexter Ward, una especie de diagrama de Venn. ¿Has visto? Bueno, pues ahora continúo con Kezia Mason, que es una... Bueno, de repente me he ido a la casa del umbral. Esto es un caos, esto es Cthulhu en persona. Kezia Mason es una bruja que escapó a los juicios de Salem. Vaya. Otro Esto tema no- recurrente. Claro, además esto nos suena mucho a los plebeyos, como diría Lovecraft. Porque él habla de cosas de otro mundo, pero también las conecta con cosas que ya sabemos. A todo el mundo le suenan las brujas, le suenan los juicios de Salem. Que se llama Mason, es una bruja que escapa de los juicios de Salem. ¿Y qué hace esta señora para escapar? Pues hace dibujitos, coge una tiza y hace un portal y desaparece por ese portal. ¿Vale? Así a grandes rasgos. Bueno, en otras palabras, a través de líneas geométricas, a través de las matemáticas, vamos a ser un poco técnicos, pues, o de la geometría en su extensión, escapa a otras dimensiones, donde va viajando por dimensiones con su inseparable Brown Jenkins. Brown Jenkins es la rata pelona esta que me daba miedo a mí. Sí. Pues eso. Entonces, este chico Walter Gilman cae en una especie de locura porque él empieza a tener como alucinaciones. Primero se da cuenta de que el techo está bajo, la pared está inclinada, luego empieza a ver extraños dibujos, hasta que empieza a tener sueños donde se transporta a estos mundos, donde aparece Kezia, donde no solamente aparece, bueno, ella con Brown Jenkins, que escapaban a su antojo, sino que también se encuentra un ser que se llama el Hombre de Negro, que no es otro que, a ver si lo digo bien, Nyarlathotep, vale, es Nyarlathotep, ¿no? No, es que yo lo digo Nyarlathotep, es Nyarlathotep, ¿no? Vale, que es como un Pronúncialo dios... como quieras, o sea, estoy yo bueno para darle, de decirle a nadie cómo se Pues pronuncia eso. estas cosas. Que bueno, el Hombre de Negro es el avatar de Nyarlathotep, que es un dios exterior, Primigenio. primigenio, perdón. ¿Es primigenio? Sí, Es el mensajero. Es el mensajero, exacto. Que es el que, como hemos dicho antes, tiene Sí. más contacto con la humanidad. Y es la mano derecha de, agárrate a la silla, Azathoth.
que es un dios que es ciego y que está en el centro del universo, que no tiene cerebro y que es muy poderoso. Y claro, necesitas birros porque el pobre hombre dice, bueno, yo aquí no puedo hacer mucho, porque estoy en el quinto puñal del universo y necesito a alguien que me vaya de mensajero para que firme en el libro de Azathoth, sea mi seguidor, aquí entra ya el componente ritualístico, y que sea mi bestie, para decirlo así, ¿vale? Entonces, Kessia, la bruja, y Nyarlathotep, pues intentan que Walter Gilman, que es el protagonista, pues a través de estos sueños firme en ese libro. ¿De qué tenemos en los sueños de la casa de la bruja? Pues tenemos muchísimas cosas. Una de las cosas que más me llama la atención es la ruptura de las matemáticas euclidianas. El protagonista tiene sueños, pero en realidad son viajes astrales a otras dimensiones. ¿Cómo se llegan a esas dimensiones? Pues a través de agujeros de gusano. Porque tengo yo aquí una hoja porque hoy es que me siento muy ilustrativo, ¿sabes? Entonces me he traído una hoja donde, imagínate que esta es la casa de la bruja, ¿vale? Y esta es donde está el Azathoth, esperando cuando cojones viene. Entonces, según las matemáticas de Euclides, que decía que una línea puede ser recta y puede ser infinita si no se toca, el espacio es muy simple, porque básicamente es de aquí a aquí en línea recta. Pero claro, si esto lo transmitimos al universo, a los años luz, pues queda un poco vago, porque si teniendo en cuenta que el universo es infinito, hay un montón de distancia, bla 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 bla, pues aquí hablaríamos de agujeros de gusano. En un agujero de gusano, el agujero de gusano entra dentro de la teoría de la física moderna, que dice que el universo es moldeable, el espacio es moldeable. Einstein además habló también del tiempo, que era como la cuarta dimensión. Eso lo sabías, ¿no? Uh-huh. Vale, pues entonces, si el espacio es moldeable y se puede, vamos a decir, moldear en el sentido de que se puede mover, vamos, que no es recto, que no es firme, pues entonces un agujero de gusano lo que crearía sería, ¿veis estos dos puntos? Pues cómo llegamos de aquí a aquí de una forma que no sea euclidiana, es decir, en forma recta, atajando... ¿Es euclidiana o ¿Euclidiana o euclidiana? Euclidiana. Euclidiana, he dicho euclidiana, ¿no? Euclidiana, sí. ¿Euclidiana? ¿He dicho euclidiana? Euclidiana. Es que soy de letras. Uno de letras explicando física, pero ¿qué esto qué coño? No lo sé, pero yo te dejo, te veo muy, vale, es que te veo muy emocionado. Me encanta la relación que tiene Lovecraft con un hombre de letras, un hombre escritor, con la ciencia, en verdad, que lo puedes relacionar con Einstein, es que es maravilloso. Entonces, hacemos un portal en el que el espacio se pliega y creamos un atajo que se llama el agujero de gusano. Lo pasamos por aquí el boli. El boli es como el atajo temporal, ¿vale? Y llegas de un punto a otro a través de ese atajo. Entonces, más rápido. Más rápido. Entonces, Walter Gilman, perdón, manipula el espacio de una forma a través de sus sueños, que son viajes astrales. Bueno, es manipulado a través de Nyarlathotep y de Kessia, hasta llegar a ese mundo donde dice que todos son figuras geométricas, donde la lógica escapa de su entendimiento, ¿no? Esos dioses que se relacionan con lógicas alienígenas, ¿no? Entonces es muy interesante porque no solamente es un relato de terror, sino que como el espacio ya no es plano y se habla de otras dimensiones y de otras formas geométricas, estamos hablando de un tratado de matemáticas incluso, ¿vale? Entonces Lovecraft tiene un conocimiento perfecto de la ciencia de su época, que también antes lo hablábamos. Entonces, las leyes de la física del mundo humano no se aplican al alienígena. Entonces, Lovecraft se adelanta a los agujeros de gusano, que luego vamos a ver en Interestelar, por ejemplo, de Christopher Nolan. No sé si lo has visto, no. Es buenísima. ¿No has visto Interestelar? No. Wow. Es maravillosa. El tiempo no pasa de la misma forma, bueno. Por ejemplo, en la Tierra que donde está él, ¿no? Ve envejecer a sus hijas, no quiero hacer mucho spoiler. Pero a mí lo que realmente interesante me parece es cómo podemos viajar en el espacio sin tener en cuenta nuestra capacidad de contar los años, porque no solamente tenemos que contar años luz, sino también crear portales, porque el universo es infinito. Entonces, de un sitio a otro, imagínate llegar en poco tiempo, ¿no? Entonces, eso a una persona de principios del siglo XX le explotaba la cabeza crear todo, o sea, que la geometría clásica se viera destruida por todo eso, ¿no? Da la idiosincrasia de Lovecraft el demostrar que la religión es nula. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la Inquisición condena
a una persona sabia, a una persona como Kesia, que es sabia, bueno, vamos a decir que es una especie de hechicera, ¿no? A ojos de la iglesia. Pero es que el conocimiento religioso solamente puede acceder a eso. Si no sigues el dogma, eres una bruja y te quemo. O sea, esa es la lógica, ¿no? Pero es mucho más, que ella es una iluminada, en verdad. Entonces eso también es no se entiende de otra forma. La visión cristiana no entiende a una bruja de otra forma. No. Simplemente condenándola, ¿no? Entonces pues ya aparece todo eso de eres una satánica, rompes con o sea, perturbas el bien, ¿vale? Luego los sacrificios de los bebés, que también se asociaban a las brujas. También te tengo que decir, Elio, que Lovecraft peca un poco de caer en la tradición judeocristiana del bien y el mal, porque Kesia tiene como aversión a los crucifijos. Sí. Entonces, eso era como un poco... Que le regala Claro, es un el poco... otro inquilino de claro. la casa que estaba rezando todo el día. Es un poco caer en el cliché para mí. Vamos a hablar del caso de Charles Dexter Ward. Fue su primera novela corta. O sea, pasó del relato. Aquí tienes tus sentimientos encontrados, ¿no? Sí, tranquilo, ya saldrán. ¡Estoy paciente! Saldrán. Pasa del relato corto a la novela corta, ¿vale? De hecho, para haber escrito ninguna, en 3 meses escribe 2. Joder. O sea, que ni tan mal. No estaba nada satisfecho con el resultado y de hecho no la publicó, no la envió a publicar ni nada, se publica post-mortem la novela. Yo es una novela a la que le tengo cariño. O sea, la primera vez que la leí pues sí que me gustó, sí que tal, pero ahora preparando este podcast, la verdad es que se me hizo durillo leer la novela, se hizo complicado Es que lo creo muy descriptivo. Vamos a ver por qué. ¿Qué problemas tiene? Bueno, es un muchacho adinerado. Se obsesiona con uno de sus ancestros. Entonces, al que apenas hacen referencia en ningún lado de ese ancestro. Entonces empieza a investigar quién es este señor y tal y cual. Entonces, bueno, para no variar, era un brujo que había huido de Salem. Vaya. Conocería nuestra Kesia. Qué casualidad. ¿Vale? Entonces, hasta aquí. Voy a leer un poco de lo que viene siendo el argumento, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué problema tiene? Lo primero, que yo creo que Lovecraft destapa el tema demasiado pronto. O sea, enseguida te deja claro qué está pasando aquí. O sea, empieza con el Charles Dexter Ward en el psiquiátrico y no sabe nada de la vida moderna, pero tiene muchos conocimientos sobre el pasado, son unos conocimientos que tú me cagas. ¿Cómo sabes tanto, no? Él estaba muy obsesionado con las antigüedades y viajaba mucho a visitar, o sea, viajaba mucho. Visitaba muchos anticuarios. Es una cosa que ya, bueno, el tema de los ancestros ya lo canibaliza porque ya lo trata en otros relatos cortos, por ejemplo en La cripta, que era uno que se metía a dormir en la cripta donde estaban enterrados sus ancestros. Entonces es un tema que ya recurrente. No sé qué decir mucho de sin soltar más spoilers, o sea, es tal y dices tú, esto va a ser esta movida, y efectivamente va a ser esta movida. Entonces, ¿qué problema tiene? Lovecraft tiene un estilo muy descriptivo que funciona muy bien en un relato corto, o sea, el Necronomicon. El Necronomicon, un libro forrado en piel humana, llegas, lees Necronomicon, pim, pam, funciona. Bien, no necesito más. Ya me diste la información breve, concisa, recargada, pero tal, y ya está. Ahora bien, si tú coges esto y me escribes 20 líneas para describirme cada libro que te vas a encontrar, te vas a dar un paseo y te tiras 7 páginas describiendo tu paseo de mierda, porque quiero decir, no está aportando nada, no está sumergiéndote en ningún ambiente que digas tú, es que esto forma parte del estilo para sumergirte en la mente. No, esto me está sacando de la lectura completamente, me está aburriendo, señor. Entonces se hace pesado y para mí excesivamente largo porque no hace una buena transición. Que tú coges, creo que son 50.000 palabras, el chisme, y le quitas 35.000 y tienes una obra, o sea, un relato corto, genial. O sea, no es voy a investigar y voy a intentar escribir una novela larga
o sea, una novela corta y experimental. No, escojo mi estilo de la novela, del relato corto, y lo amplío Lo amplío, sí. con el mismo estilo, ampliando las descripciones. Tenía todos los papeles de ser fallido. En serio usted cree que esto va a funcionar? En serio. Oye, por favor. Estaba... Y de hecho ni al mismo le gustó, o sea, entonces dice tú, pues ya está. Ya está. Entonces, para mí personalmente es una novela que no funciona. Por eso, usa el mismo estilo narrativo, la llamada de Tulu, o sea, recortes de fuentes Sí, secundarias. estilo fragmentario, ¿no? Claro, para ir posicionándote, para ir contándote la historia de su antepasado, para ir posicionándote y demás, ¿no? Entonces, es demasiado texto. Es demasiado texto. Quiero decir, este relato, la llamada de Tulu, funciona porque es breve, es conciso. Quiero decir, él es muy, muy descriptivo, es muy recargado, pero al mismo tiempo es conciso. Dice, ¡pum! Funciona. Pero claro, aquí... Porque al fin y al cabo Aquí no deja de ser una novela. O sea, Sí. hay que... Peca en ese sentido con lo que... La extensión, ¿no? Con la Claro, característica es que más amplia de... Es que se amplía sin Entiendo lo que aportar. quieres decir, claro. Quiero decir, él te amplía, él te va a decir, pero en vez de escribirte lo que decíamos antes, Necronomicon, 3 líneas, ya está, todo lo que tienes que saber. Te voy a dar 20. ¿Me aportaste información nueva? No. ¿Me hiciste algo que puedes haber hecho en 3? 20 líneas. Y hay gente a la que le puede gustar este estilo, porque de hecho este es un relato que le gusta a mucha gente. Gente que dice, esto es muy bueno. Pero por un lado tienes una temática, o sea, un hilo de historia que ya te lo destripó en las 4 o 5 primeras páginas. Y por otro lado tiene esta sobrecarga y a mí personalmente me parece que no funciona. Que no tira bien. Entonces él se inspira en sus paseos por Providence para escribirlo, y de hecho si alguien lo quiere leer, puedes después de leerlo se puede ir a Google Maps y buscarlo y seguir la misma ruta porque la describe Hay una ruta de Lovecraft por perfectamente. Providence. Sí, no, y por Nueva York. Yo creo que en Nueva York también, o sea, porque de hecho está muy bien descrito, o sea, es tal cual. No tienes pérdida, tienes la rutilla para seguir los mismos paseos que seguía Charles Dexter Ward por su querida Providence. Siguiente relato. El modelo de Pigman. El modelo de Pigman. Y aquí nos vamos a algo completamente distinto. Como le gustaba tanto el siglo XVIII. Volvemos. A esto me recuerda mucho a Goya, ¿no? A cuando estaba ahí encerrado. ¿No te recuerda el modelo de Pigman a Goya? Sí, a ver. Cierta Esa forma, relación con el arte. Sí, pero bueno. Ya estás adelantando aquí, novedades. No, No yo hemos estoy- dicho ni el título del me estoy relato, dejando ni- llevar. No hemos, ya te He estás- dicho, no, sí he dicho el título antes, el modelo El de modelo de Pigman. Pigman, escrita en septiembre de 1926 y publicada en 1927. Uy, un año después de Los Sueños, ¿no? Ah, no, el 32 ya, vale. Vamos a ver. ¿Qué me cuentas? Lo primero, que creo que es algo bastante interesante, porque yo creo que no lo hace ninguna otra novela, es cómo la escribe. Son dos amigos que se encuentran en un bar, dos parroquianos. Entonces uno habla con el otro, o sea, le va a contar lo que le ocurrió. Y es un monólogo. Un Monólogo, sí, porque... Quiero decir, porque no hay diálogo. Todo es un diálogo, que es él, llego y te voy a contar, he venido a hablar de mi libro. Y te voy a contar mi movida. Y te vas a callar porque no me vas a preguntar nada. Y te voy a contar del tiro. ¿Vale? No es un relato muy largo, o sea que tampoco igual... No, es cortito, tendrá 10 sí, páginas sí, por ahí. por ahí y es muy ameno, o sea, además esto es... funciona, aquí funciona el estilo, ¿no? Y entonces es un estilo muy, muy peculiar. Hay gente que no consigue enganchar a él porque empieza a leer y dice, yo esperaba un diálogo. Y no hay diálogo. Dice, bueno, es un diálogo, esto es lo que es el estilo que escogió para narrar la historia. Y bueno, entonces te cuenta las peripecias de un... Era crítico. Era galerista. Sí. Era galerista de arte. Sí, de arte. Y su relación con un pintor, que es Pigman. Si luego va a ser... Arthur... Richard Upton Pigman. ¡Oh! Espera. Pigman. Espera. Sí, salen libros posteriores. Sí, no, es que Daniel Upton es el protagonista de La cosa en el umbral y asesina a su amigo que es Edward Pigman Derby. Pero no es el mismo, ¿no? Ah, es el mismo. ¿Pero cómo se llama? Edward Upton. No, Edward Pigman Derby.
Es el mismo. No, yo sé que porque esto sí que lo leí, que para saber lo que le pasa a Pigman tienes que leer el Serguer Umbral. Ah, sí. No, pero creo que no, ¿eh? Es que este es Edward Luego, Pigman Derby. Búscalo. Que sí, que sí. Que San Gogo le responde tus preguntas. A ver, San Google. Edward Pigman Derby, ¿no? Sí. Es un personaje de La cosa en el umbral, ¿ves? No, no es el mismo. ¿Y este se llama? Richard Upton Pigman. ¿Ves? Upton es el otro. ¿Ves? Son diferentes. Pero utiliza los mismos nombres. Sí, ¿ves? Sí, es Bueno, ya. Entonces, que es un. Y la búsqueda onírica de la desconocida cara también sale. Es un pintor de lo macabro. Es un pintor de cuadros ultra realistas. De hecho, hace mucho énfasis durante todo el rato de lo bien que pintaba las caras. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Sabes dónde venía la familia de Pigman? ¿De dónde? Adivina. ¿Caras? ¿De Velvet? De Salem. De Salem, wow. Vaya, van 3 de 3, ¿eh? Bueno, Digo, pero bueno, a lo mejor por el tema de las caras, a lo mejor pero es venían que de Velvet. realmente te da mucho juego todo el tema de los juicios de Salem, te da mucho juego a la hora de ¿de dónde viene este? Pues igual si digo que viene de Nueva York no me funciona bien. Sí, pero sí, si digo sí, que sí, viene sí. de Salem, Sí, porque ya ¿Te lo crees? eso te lo decía yo antes, porque en narratología la verosimilitud está encadenada a esa técnica, ¿no? A en muchos relatos poner nombres que viajan de un relato a otro, ¿no? Sí, claro. O sitios. y luego Otro hay este relato está basado en sitios reales de Boston. A todos los sitios que salen en el tal los puedes visitar. Aunque aquí no hay tenemos que hacer no hay rutas una no hay una guía, no hay una ruta como si hay en el otro, porque en el otro era el paseo que daba el Charleston. Aquí no, aquí son sitios de los que te hablan. Tiene la curiosidad de que es uno de los relatos para los que hizo dibujos. Anda, dibujos. ¿De qué me suena también? Hizo dibujitos. Y luego, y es la primera vez en sus relatos que aparece un bicho. Un critter, le llaman en inglés, ¿no? Uh-huh. Que son los ghouls. Los adapta de la mitología oriental. Pero en teoría creo que no podían salir de Arabia. Esto no estoy 100% seguro. Pero él coge y pues luego los saco y los pongo aquí. Y de hecho les cambia el hábitat y los pasa a vivir hace que pasen a vivir en túneles, grutas y demás. Y desde este momento, siempre que aparece un ghoul, vive en túneles, grutas y demás. O sea, quedó 100% adaptado al imaginario colectivo tras esta novela. El horror aquí viene del arte, de los dibujos que hace Pigman. Pigman es un dibujante, un ilustrador al que han expulsado y casi nadie quiere exponer. Y entonces coge al protagonista y dice: ven conmigo, que te voy a llevar a un sitio mágico. Y lo lleva a un estudio secreto que tiene, en el que tienen las pinturas que no se atreve a exponer y que nadie admitiría en ninguna exposición. Entonces, bueno, pues aquí entramos un poco te cuenta pues como los ghouls hacen el cambio del niño ghoul por el niño humano, por el bebé humano. Ves un sacerdote con una familia y un ghoul bebé o un ghoul jovencito apartado con cara de decir pilluelo, pero no es algo peor que pilluelo. Aquí tenemos otra vez la mezcla, ¿no? De el mestizaje entre humanos y razas diferentes para que luego sea racista. Es que manda huevos. Pues sí. Entonces, era un apasionado del arte. Y entre otros cita varios pintores, un poco yo creo de todas las épocas, porque sale Goya, no podía faltar. Hace comparativas con Pigman, con toda esta gente, ¿no? Con las pinturas negras, claro, la quinta del sordo. Sale Clark Aston Smith, sale Gustave Doré, sale uno que hablamos antes, una de sus influencias era los Doomsday. Entonces sale Sidney Shein, que ilustró varios relatos de los Doomsday. Y es un poco también un reflejo de que parece que a veces el arte está como endiosado, o sea, solo refleja la belleza, lo bonito, lo tal, y no, el arte también, nos enseña lo macabro de la vida, del universo y de todo. Y luego tiene otra cosa, o sea, muchas veces cuando
lees sus relatos, tienes como la parte moderna de la ciudad, la parte antigua de la ciudad, entonces como que esta es la parte moderna y estás a salvo. O sea, aquí estoy tranquilo, pero ya cuando todo pasa en la parte antigua, las casas, como dice, tienen alma, tienen duende, tienen algo que en las zonas modernas no encuentras y tal. Y en este relato te pasa una cosa, o sea, tienes uno de los dibujos de Pigman, son unos ghouls atacando a humanos en una estación de metro, ghouls bailando en el cementerio. Entonces es como, no estás a salvo. Tú te crees que estás a salvo, pero no estás. Pero no lo estás. O sea, porque llegan a ti como llegan a cualquier otro, que estés en la parte moderna, en la parte nueva y recién construida. No tienen ningún problema. De hecho, te comenta que toda la ciudad tiene un sistema de túneles subterráneos. Y bueno, la verdad es que es un relato breve, ameno Y muy eficaz. y Bueno, Elio, pues ahora vamos a pasar a La cosa en el umbral del año 33. Creo que es exactamente después de Los sueños de la casa de la bruja. Creo que... Pues mirarlo, por si acaso, creo que sí. Los sueños de la casa de la bruja fue en el 32, La cosa en el umbral, 33. También se llama El ser en el umbral. Y tú dirás, ¿y qué es ese ser? No, pero diré otra cosa. ¿Por qué? Diré otra cosa. A ver, ¿qué dirás? O sea, no es una historia de Lovecraft. Oh, ¿de quién es? No me lo digas, por favor, que no quiero escucharlo. Pues entonces, Lovecraft escribió 1000 y pico palabras de todo lo que viene diciendo el relato. ¿Quién lo acabaría? Mi amigo Derler. Tu amiguísimo August Derleth. Hay que ver cómo son las cosas, Ya. Es que no puedo. Antes de que empieces, me me gustaría comentar Sí. una cosa muy interesante del... Dime, todo tuyo el micro. Hola. No sé si está así. Estaba, creo que así, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí. Mira, ahora acabo de joder tu sonido. No. Toda la prueba de sonido. Esto luego Que se edita. Todos los personajes femeninos en la obra de Lovecraft en general son... bueno, muchos no tienen ni nombre. Son raros. O sea, la bruja tiene nombre, Por ejemplo, que sea así. pero no tiene ningún peso. No tiene ningún peso, no tiene diálogo, no tiene nada. Simplemente suelen ser personajes totalmente secundarios o personajes que están como conductores de un mal mayor. Y este relato es la excepción. Fíjate tú. Ahora, prefiero Pues sí, pues mira, precisamente una de las protagonistas, que yo no la llamaría tampoco protagonista, yo la llamaría personaje de este relato, es Asenath. No sé si lo estoy pronunciando bien, ni el nombre ni el apellido, pero bueno, voy a intentarlo con toda mi mejor voluntad. Asenath Wade. Que Asenath, en el Génesis, es la madre de Efraín y la esposa de José. José que tenía muchos hermanos, ¿te acuerdas? Que el pequeño se llama Benjamín. Sí, hombre, Que creo que acabo- los de la bolera. ¿Qué sé? Es que yo de pequeñito vi una serie de José, así, historias de la Biblia, y me llamó mucha atención. Porque lo tiraban a un pozo. A este tío lo tiraban a un pozo, sí. Lo tiraban a un pozo, que sí. Bueno, en fin. Y bueno, en el Génesis, Asenath es la madre de Vale, Efraín. mira. Es total. Es la madre de Efraín. Y en el cuento de Lovecraft, el nombre de Efraín pasa a ser el padre que es el verdadero antagonista del relato de esta chica. Y como tú bien has dicho, hay una gran importancia de la mujer protagonista, ¿no? Porque vamos a vivir un fenómeno que se llama la transmigración, es decir, la separación de la ¿La qué? conciencia. Transmigración. ¿La qué? La transmigración de la conciencia de Ephraim Wade, que es el verdadero hechicero, el verdadero brujo o transmigrador, que luego vamos a decir que tiene otro nombre, que es una criatura. ¿Y de dónde viene ¿El qué? el brujo? ¿Que de dónde viene el brujo? ¿No vendrá de Salem, por casualidad? Pues igual. ¿Quién sabe? No me extraña, ¿eh? No me acuerdo, no lo apunté por aquí, pero creo que no encontré ninguna referencia a Salem. Sí encontré muchísimas referencias porque yo creo que Lovecraft es un escritor que se vale también de muchas referencias mitológicas y hebraicas, ¿no? Como bien he dicho, en Asenath, que es la madre de Efraín, por eso le pone ese nombre. Y Wade, el apellido de ella, o de ellos, de Efraín Wade y su hija Asenath Wade, viene de Arthur Edward Wade, que es un gran esotericista de la época, del occidente. Era masón y se dice que fue uno de los creadores del tarot de como tal lo conocemos. Esto es
esto es un foco de interés porque, por ejemplo, también encontramos Edward Pigman Derby, que es la víctima de esta historia, que Pigman comparte nombre con el modelo de Pigman. Y luego Daniel Upton, que es el protagonista, también Upton tiene el nombre de Pigman en el relato del modelo de Pigman, que se llama Upton Pigman, ¿no? O algo así. Sí. Lo tenías todo apuntado por ahí. Bueno. Entonces, este relato empieza con, como he dicho, Daniel Upton, el cual ha asesinado a su amigo, que es este Edward Pigman Derby. Y el relato básicamente es la justificación de por qué lo ha asesinado, ¿vale? Entonces, sí, misteriosísimo. Sin entrar mucho en detalle, encontramos que Ephraim Wade, que es este, vamos a decir, transmigrador, es en verdad un Lynch. ¿Sabes lo que es un Lynch? ¿Un Lynch? No, Sí. un Lich. Es otra criatura de Lovecraft que pertenece a este bestiario, como antes has dicho tú lo de los ghouls y todo eso. Pues es como una especie de cadáver andante, como los Inferi de Harry Potter. Pues igual. Que tienen la posibilidad ¿Por qué me de... dices estas cosas como si yo supiera algo de Harry Potter? Pues que deberías saber cosas de Harry Potter. Es que me parece increíble que no sepas nada de Harry Potter. Mira, ¿recuerdas mi relato sobre El caso de Charles Dexter Ward. Pues si quieres, vengo la Bueno, semana podemos que viene tener... a hacer uno Sí, de sí, Harry Potter. podemos hacer uno de Harry Potter, pero vas a acabar por los suelos. No, yo no. Volviendo a los Lynch, son criaturas que, pues son criaturas cadavéricas. Bueno, Harry Potter ahí son cadáver andantes, los Inferi se llama, que a lo mejor te suena. Que tienen la habilidad de poseer cuerpos, estos Lynches. Entonces, de ahí el fenómeno que se llama la transmigración. Es decir, yo como Lynch puedo transferir mi conciencia a tu cuerpo, matarte, obviamente, pero tampoco tengo por qué matarte. Puedo transferir el mío al tuyo y el tuyo al mío. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que hace este señor, Ephraim Wade, que hace un intercambio de conciencia entre él y su hija. Entonces, él va al cuerpo de su hija y su hija va al cuerpo de él. Y luego, la hija, que es en verdad él, me estás siguiendo, ¿no? Sí. Transmigra a la víctima de la historia. Y la víctima de la historia pasa al de la hija. Y como este Ephraim hizo un pacto con los seres del agua, así en rituales, en el bosque, tal, súper oscuro todo, la hija acaba mutando en un ser híbrido, de ahí el título del relato, el ser o la cosa en el umbral, y acaba mutando. Y es el ser. ¿Qué te parece toda esta explicación maravillosa? Bien, yo te entendí, pero yo la seguí perfectamente. Entonces, volvemos a encontrar rasgos, como tú bien has dicho antes, de contar narrado en primera persona. La acción empieza por el final porque se trata de una justificación, ¿vale? Y luego encontramos también un tema muy interesante que es el perfeccionamiento de los genes humanos, lo que se llama la eugenesia, que todo se relaciona también mucho con el nazismo, con las dictaduras, o sea, con el perfeccionamiento de la raza aria. O sea, esto es muy interesante. Lovecraft tocaba estos temas años antes de que Hitler ascendiera al poder y de que creara todos estos experimentos nazis que se hacían. Él los convertía a través de rituales de seres. No sé si dice mucho No bueno sé, esta comparación, ¿eh? No sé, no lo sé, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Derby empieza a perder la identidad a raíz de que conoce a su mujer, que es precisamente la Asenath esta. Es decir, para más Inri, es su suegro el que posee, digámoslo así, posee a él. Entonces, claro, cuando este ser amorfo va a la casa del amigo, se queda como en plan, yo no he matado a mi amigo, he matado en verdad. O sea, mi amigo está aquí metido en esta cosa. Yo he matado a su mujer. ¿Entiendes, no? Sí. Es un poco loco, pero a mí me gusta mucho porque es ciencia ficción pura. Es decir, encontramos tanto el fenómeno de la transmigración como pensamos que es un ser alienígena, pero no es un ser alienígena. Es un ser híbrido que se ha creado a partir de rituales oscuros, ¿no? Y luego, este relato también fue publicado en White Tales, que bueno, que ya ha salido muchas veces a colación. Fue subrayado por Clark Ashton Smith, que pertenece al mismo círculo, y por Robert Irving Howard, que fue, como hemos dicho, el creador de Conan el Bárbaro. Entonces, volvemos a encontrar referencias de él a Necronomicon, a Innsmouth, a Arkham, a la Universidad de Miskatonic. Volvemos a la verosimilitud que otorga esto, ¿no? Que parece que existe en estos lugares. Vale, le da coherencia también. Mm, Dentro del muchísima. mundo interno que crea,
pues le da un hilo conductor, aunque luego las historias entre sí no tengan de nada, por lo menos el trasfondo es común a todas. Todo este tema de la eugenesia también, del perfeccionamiento de los genes, que también Howard va a hablar de ello, porque también sufría un poco de síndrome de Edipo como él, ¿no? Y entonces pues tenía aires de grandeza, de clasismo. Todo se interconecta, como estás viendo ahí. Todo muy bien. Pero es también parece muy importante porque la transmigración parece que estamos hablando de videojuegos, ¿no? De poderes de un videojuego. O sea, Lovecraft nos transfiere no solamente esas bestias, esas criaturas que podemos derrotar como jefes finales en un videojuego, sino que también poderes, ¿no? Como por ejemplo, la carta del nigromante. Poder, transmigración, ¿sabes? Es como muy gráfico en ese sentido. Yo creo que por eso tuvo tanta influencia en los juegos de rol que hablábamos al principio y en la tecnología de luego, porque si te fijas en cada relato hay como un poder, ¿no? El poder de Kessia Moss, que es dibujar con portales intergalácticos. Luego la transmigración, luego los ghouls o las pinturas. O sea, me parece que podemos formar aquí un juego de cartas con todos estos poderes y todas estas bestias, ¿no? A mí me da la sensación. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Pues esa es la cosa en el umbral. Al fin y al cabo te das cuenta que había una cosa en el umbral. Que había una cosa en el umbral. Y que esa cosa en el umbral en verdad es tu amigo. Fascinante. Pues, tienes un amigo amor. Pues sí. Y, pasa mucho, ¿eh? Y que igual no puede ni comunicarse contigo. Claro, porque... es como Zombies Party. ¿Cómo? Zombies Party. Ah, Zombies Party, claro. La película la viste, ¿no? Que al final el amigo pues acaba en zombie jugando ahí en el sofá, exacto, atado, encadenado. Igualito. Lo mismo. Y pasamos a... El color que cayó del cielo. El color que... El color que surgió del espacio. ¿Quieres que me adelante? El color de muchas cosas. No existe ese color porque no lo has visto. El octarino. No. El color de la magia. Pero eso es Terry Pratchett. El color de la magia. El Pero es que octarino. ese color no está alcanzable al conocimiento humano. ¿Ves? Ya me he adelantado. Todo tuyo. Escrita en marzo de 1927. Oh, nos vamos atrás otra vez. Otra vez. O sea, no he conseguido ningún tipo de lógica, ni de orden, ni nada. Pero bueno, sin más. Y es una de sus obras más populares y él mismo dijo que era su obra favorita. Hasta su muerte no hubo ninguna que le gustara más que esta. No lo entiendo porque a mí tampoco me parece una obra... Pero bueno, te respeto, H.P. Lovecraft. Bueno, pero al final, sobre gustos... No podemos sobre opinar, gustos, colores. Y es el escrito. A mí sí me gusta. Sí me gusta. Colores. Estamos que lo partimos, Vale, ya lo dejo. Bueno, básicamente es un ingeniero que va a examinar una zona en la que van a construir una presa, entonces lo van a inundar todo y dice, voy a mirar. Y llega y dice, esto está todo muy raro. O sea, había... ¿Cómo se llamaba la zona? En concreto. La ciénaga... Ay, espera, lo buscamos. Oh, ahora no recuerdo el nombre. El Erial Maldito. Eso, el Erial Maldito, lo tenía que apuntar. El Erial Maldito, en la que es todo como muy chungo. Vamos a ser así vulgares. Todo muy chungo. Dicen, venga, ¿qué pasa aquí? Entonces va a hablar con un vecino, un habitante de la zona, que le cuenta pues toda la historia que ocurrió en aquella zona. No voy a entrar en más detalles. Entonces, bueno, en algún tema más hay que entrar, porque si no ya nos vamos. Si no lo metamos. No hay mucho más de tal. Primero vamos a situarnos en que estamos en los años 20, entonces ha habido la revolución industrial, ha sido relativamente reciente y se han producido un montón de avances científicos. O sea, la teoría de la relatividad, la que hablabas antes, cuando hablabas del tiempo como la cuarta dimensión y demás, pues la mecánica cuántica. Y como habíamos comentado antes, a Lovecraft le gustaba mucho la ciencia y estaba muy bien informado, procuraba mantenerse al día de los avances científicos. Lo cual teniendo en cuenta los sistemas de comunicación que tenías en aquellos momentos, es un avance. Es un logro importante. Es un adelantado a su tiempo. Podemos decir que Lovecraft era un adelantado a su tiempo, sí. Entonces, rompe en este relato con una idea universal de que es que el hombre, con el progreso científico y su tal, está, digamos, por encima de todo, a veces incluso por encima de la propia naturaleza. Y
puede conseguir cualquier cosa que se propongan. Es como la idea que se tenía en ese momento, ¿no? Somos superlativos, somos lo mejor que hay. No hay nada por encima de nosotros. Y no le convencía, no le gustaba mucho cómo se representaba a los alienígenas en los relatos de ciencia ficción. Eran demasiado antropomórficos para su gusto. Y entonces él decide crear una forma realmente alienígena, que no se parecieran absolutamente nada a nosotros. Sí, pues tenemos la imagen del marciano, Claro, ¿no? Con claro. los dos ojos, las Sí, manos, los pies. pueden tener los brazos un poco más largos, un poco más cortos, antenas, no pueden tener antenas, más altos, más bajos. Pero son brazos. Pero al final dices, reconozco todos los elementos de este ser de otra galaxia, que igual, pues, si los hay, son así, no lo sabemos. Pero él no estaba de acuerdo con esa visión. Dijo, yo quiero hacer algo diferente. Exacto. Algo diferente, más acorde con los tiempos con los que estamos viviendo. Y creó un ser de un color que no. Solo me encanta, Que no existía. Eres el ser umbral, en verdad. Efectivamente. Sí, como una especie de forma alienígena que no se pareciera a lo que normalmente vemos o conocemos que es un alienígena, ¿no? Como un humanoide, ¿no? Digámoslo así. Sí, se basó en una forma que describe colores no visibles para el espectro humano. Entonces, se llega y pasan cosas. Es como, me recuerda mucho a cómo describe el Biblia a un ángel, ¿no? Con un ojo grande, con plumas. Son distintos los Sí. ángeles. Es como, puede adoptar, y creo que es Isaías el que dice, puede adoptar forma humana, pero en verdad son así, de esa manera, ¿no? Son como seres de luz que ciegan al ojo humano, ¿no? Me recuerda a lo que está diciendo. A lo mejor son del color también de esto. Podría ser. También, bueno, dice, él llega a la conclusión, dice, cada respuesta que tú consigas te lleva más preguntas. Nunca vas a acabar de esa pregunta. También es acorde a los descubrimientos científicos que se van desarrollando a lo largo de tal. Entonces, se inspiró en la ciencia moderna y el materialismo, que mantiene que los sentidos son extremadamente limitados. Los sentidos de los seres humanos son extremadamente limitados. Volvemos al tema de que... Para poder tal. Y para el comportamiento del meteorito, porque hay un meteorito, hasta ahí podré ver, usa el libro del investigador paranormal Charles Fort, el libro de los condenados. Entonces es un relato, a mí me gusta mucho porque es corto, es breve, es conciso, es tremendamente interesante. Además hay un paralelismo con el mundo real, el caso de las chicas del radio, una cosa que salió en el New York Times. no conocía eso. Más o menos por las mismas fechas, no, una temporada antes de que se publicara el pues eran unas mujeres que trabajaban pintando las esferas luminosas de los relojes y se pintaban con radio, material radioactivo, y tenían que chupar la punta de los pinceles para que estuvieran afilados. No usamos los pinceles nuevos, por favor. Claro. Y obviamente de chupar, pues al final acabaron contaminadas por radiación y bueno, Convertidas en seres en el umbral. Seres en el umbral y seres luminosos en el umbral, que lo contaminan todo a su paso. Entonces, por supuesto, el libro también habla del descenso a la locura cuando te ves aislado en una situación extrema que no acabas de entender. Muy típica de Lovecraft también. Yo quería hacer unos apuntes de este relato, apunta con pincel afilado, que me llamó mucho la atención la definición del color, porque no se llega totalmente a definir, siempre dice que se escapa a la lógica y que, cito textualmente, obedece a las leyes exteriores y desconocidas, otra referencia a que el ser humano es insignificantemente ignorante, y que en el meteorito que cae una piedra, que los científicos están extasiados de desconocimiento porque dice que la piedra se había encogido, pero que estos sabios decían que las piedras no se encogen. Es decir, aquí tenemos un choque entre la ciencia alienígena y la lógica humana. Es decir, tú cuando ves una piedra, sabes que una piedra no se encoge, pero en un mundo alienígena exterior sí se encoge. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la magia?
¿estamos hablando de que la magia en verdad es una ciencia que no conocemos? Pues Bueno, posiblemente es sí. una teoría que hay. Entonces por eso a Kesia, valga la redundancia antes, la llamamos bruja, ¿no? Porque las brujas hacen magia y no son más que científicas adelantadas, ¿no? Todo esto, si te paras a pensar, es muy interesante porque tú con tu lógica humana, si tú haces encoger una piedra, ¿no? Si ahora mismo trajemos aquí a Harry Potter y encoge la piedra, lo llamamos Hay magia. Otro mago. Que trae, que les deja. Merlín. Me vale. Si cogemos a Merlín, que es un mago, ¿no? Que se supone que es un mago clásico, y encoge una piedra, en verdad estamos hablando de un científico o de un mago. Incluso nos podemos imaginar, Elio, que estamos hablando de si la magia existe. O sea, ¿la magia existe como magia tal y como la conocemos o es ciencia? O sea, es que eso da para mucho, ¿eh? Si te pones a... Sí, te veo, ¿eh? Sí, no, si yo empiezo a furular y aquí no Sigue, acabo. sigue. Entonces, es que mi cerebro Sí, que nos va pagan por horas. antes que nos paga, no nos paga. Por horas. Desgraciadamente tenemos muy poco presupuesto. Y luego, otra cosa que me gustaría muchísimo traer a colación es la influencia de esta invasión alienígena, porque no es una invasión alienígena con naves al estilo de No. Independence Day, incluso parodia. Bueno, no es una invasión, una coincidencia que dijo, pues llegué aquí por casualidad, me vale. Claro, pero si te das cuenta, en el relato se dice que la fruta tiene un sabor extraño, a partir de que la cosa esa está ahí. Sí. El comportamiento animal cambia. Yo no el quería dar color, spoilers. el color, no, pero esto no pasa nada. El color y el olor de la hierba, la conducta de las personas. Claro, se mete en el pozo. Exacto. O sea, es que lo cambia todo y destruye lo que es la naturaleza terrestre. O sea, a mí me parece esto como un virus, ¿no? Es una contaminación por radiación también. Es una contaminación por la Que es lo que de hecho todo tiene los mismos síntomas. En la familia que vivía en la granja empieza a tener síntomas, no les vale la comida, no les vale nada, y lo que decía antes, pues se van volviendo chiflados. Al final, chiflamiento. Y también puede ser como un virus, puede ser lo que comentaba antes con las chicas del radio, pues tienen los mismos síntomas que esta familia. Y hacías Él dijo, esa dialogía con el Él dijo, envenenamiento. pues aquí me vale esto un alienígena. Me va bien pintado. Me viene muy bien para volver Y loca a así es. una familia. Y así es como somos seres en el umbral. Ay, la familia, ¿te imaginas? Qué locura. Pues y ahora mismo es el relato que me gusta. A mí también, a ver, no creo, que porque me bueno, gusta. Lovecraft es el favorito suyo. No creo que sea el mejor de él, porque yo sigo. Pero igual es mi favorito porque dice, pues mira, he conseguido un extraterrestre como yo quiero que sea. Así me gusta, así lo quiero. Exacto. Aquí está. Y por Hombre. eso es mi favorito. Claro. Sin salirse de sus temas de chifladuras y tal, es aquí. No se sabe muy bien cómo era ese color, ni. Claro. Pero claro, nosotros podemos dar pinceladas de lo que nosotros sabemos, ¿no? Tienes el horror cósmico de que te llega algo de fuera, Claro. algo que no puedes describir, que no puedes concebir en cierta forma. Bueno, claro, si no puedes ver un color, no lo puedes concebir tampoco. Y como igual por eso es su relato favorito. Por llegar a un punto en el que dice esto es especulación pura y dura. Claro. Y igual dice esto es lo que yo quería y aquí llegué y esto lo tengo, esto es mi relato. O era un zumbao de la vida y dijo, pues me gusta porque También. me tocó que me No, gustara pero. este. Sí, pero si te paras a Y lo pensar dijo un es- día, y como no dijo más este es mi relato favorito, se quedó con ese y nunca más dijo otra cosa. Pero bueno, sí que hay correspondencia en la que dice esto. Este me gusta. Es verdad, porque si te paras a pensar, es que, a ver, un color que es nuevo, una invasión alienígena un tanto diferente. A ver, yo entiendo por qué Lovecraft para él es su favorito, ¿no? Porque en términos de ciencia, que era lo que a él le apasionaba, este relato es muy óptimo, pero ni de lejos pienso que sea el mejor de él. Ni de lejos, ¿eh? Y bueno, en mi opinión, tampoco. A mí me gusta. Tampoco es mi favorito. Pero me gusta. Creo que es ciencia pura, ciencia ficción pura, que eso a mí me encanta. Porque olvidamos muchas veces que la ciencia ficción no es solamente pulpos con vestidos de astronauta, ¿no? Y un género que yo no soy muy fan de él, que es la space opera, que tuvo muchísimo éxito en las revistas pulp y en los años 40-50, ya un poco más después de Lovecraft. Pero sigo siendo muy fanático de esa ciencia ficción más pura, ¿no? De esa ciencia ficción que de verdad busca el conocimiento en el desconocimiento. Nosotros hemos hecho ya una visión general de sus relatos.
hemos tocado todos los palos y ahí os va ese imaginario para que vosotros ahora cojáis la obra de Lovecraft. Nosotros os hemos aconsejado por dónde tirar, por dónde no tirar. Hombre, pero igual pueden tirar con ello y alguien te escribe y te dice, es que el modelo de Pigman es lo mejor. Pues puede ser. Puede ser. Exacto. Nosotros hemos dado la opinión como fanus de este gran autor que, para mejor o para peor, pues es un gran autor y ha marcado la diferencia en la literatura. Elio, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un auténtico placer escucharte. Me alegro. Yo creo que este podcast no hubiera sido mucha cosa sin ti, porque has aportado una visión que a mí me ha enseñado muchísimo sobre este autor. La verdad que en ese aspecto estoy enormemente agradecido. ¿Cómo estoy agradecido? Porque hayas venido y te lo hayas pasado bien. Sí. En este... Yo bizcocho. Sí, el bizcocho. Eso en verdad tiene radiación para que te conviertas en el umbral. Así que nada, no sé si quieres decir algo como modo de conclusión. No, que si hay alguien con dudas que se anime a probarlo. Es cierto que a mí ahora me cuesta más que hace años leerlo por el estilo que tiene, que a veces se hace sobrecargado. Sí. Entonces, sí es cierto que algunos de los relatos de los que hemos hablado son mucho más ligeros. El modelo de Pigman es de lo más breve y ligero que tiene y se lee bien. Pero cuando los relatos empiezan a extenderse, puede costar. Y hay incluso relatos muy intensos, como Polaris, por ejemplo, o Lo que trae la luna. Creo que se llama Lo que trae la luna, antes lo he vuelto a decir. Creo que es Lo que trae la luna, pero bueno. Y Polaris, que son relatos muy intensos que te vas metiendo en dinámicas oníricas y astrales muy complejas, que al fin y al cabo piensas, pues no puedo empezar por ahí porque si no me vuelvo loco. Acabo como... No tiene sentido la lectura, empezar la casa por el tejado. No. Exacto. Entonces, pues eso, os animamos a que lo probéis. Y nada, nosotros nos vamos por hoy con Lovecraft y con todos estos 2 episodios que os hemos traído maravillosos, porque era imposible sintetizarlo en uno. Hemos tenido que hacer 2 y posiblemente abierto a un tercero, que Dios dirá. A lo mejor aquí hablamos de la llave de plata o la cueva que escribió cuando tenía, creo que 11 años, ¿no? 10. O sea, era muy pequeñito. Y nada, pero eso creo que no se conserva. Sí. Conserva, lo tengo por ahí, sí. Entonces el primero que escribí es el que no se conserva. El primero es la cueva secreta o algo así. Sí. ¿Me haces coger los otros apuntes? No, pero lo tengo yo por aquí. Espera. A ver. Mira. Aquí. En el índice. La botellita de cristal, sí. Luego la cueva secreta, vale. La botellita de cristal es el primero. Que se conserva, que es nada, media cara. Yo no sé si estará aquí. No, aquí la cueva secreta. Pero bueno, la cueva secreta ya ves lo que tal. Pero eso, la botellita de cristal, nada, media cara. Que escribió cuando tenía 10 años o 8 por ahí. Súper joven. Así que nada, ratitos, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Y recordad, no oigáis muchos arañitas por las paredes. Vaya a ser que se os caiga un coche o algo y armáis aquí un relato caníbal de 3 pares de cojones. Así que nada, hasta el próximo programa y sed felices. Chao.